Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 43. Primera y segunda de Tesalonicenses. Lección asignada del 16 al 22 de octubre de 2023. Titulado Completemos lo que falta a vuestra fe. Si no tomamos nota de las impresiones que recibimos del Espíritu, podríamos olvidarlas. ¿Qué le inspira el Espíritu a registrar mientras lee Primera y Segunda de Tesalonicenses? Anote sus impresiones a continuación. En Tesalónica, Pablo y Silas fueron acusados de alborotar el mundo. Su predicación hizo enojar a ciertos líderes de entre los judíos, y dichos líderes incitaron alborotos entre el pueblo. Como resultado, se aconsejó a Pablo y Silas que saliesen de Tesalónica. A Pablo le preocupaban los nuevos conversos tesalonicenses y la persecución que afrontaban, pero no pudo volver a visitarles. Él les escribió: No pudiendo soportar más, he enviado para informarme de vuestra fe. Como respuesta, Timoteo, quien ayudaba a Pablo y había estado sirviendo en Tesalónica, nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor. De hecho, los santos tesalonicenses eran conocidos como ejemplo a todos los que han creído, y las novedades sobre su fe se esparcieron por otras ciudades. Imagine el gozo y el alivio de Pablo al enterarse de que su obra entre ellos no fue en vano. Pablo sabía que la fidelidad pasada no era suficiente para la supervivencia espiritual en el futuro, y temía la influencia de falsos maestros entre los santos. Su mensaje a ellos y a nosotros es que continuemos completando lo que falta a nuestra fe, y que abundemos en amor más y más. Como subtítulo: Los discípulos de Cristo sirven a los demás con sinceridad y amor. Esto es correspondiente a Primera de Tesalonicenses, los capítulos 1 y 2. En Primera de Tesalonicenses, las palabras de Pablo revelan tanto la preocupación como el gozo de alguien que se ha entregado por completo a servir a los hijos de Dios. En especial, en los primeros 2 capítulos de Primera de Tesalonicenses, hallará palabras y frases que describen la actitud y las acciones de los discípulos del Señor. A continuación se leerá en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, los versículos del 5 al 8, que dice lo siguiente: Por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, y en el Espíritu Santo, y en gran certidumbre. Bien sabéis cómo fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído, en Macedonia y en Acaya. Porque desde vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. A continuación se leerá en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 13, que dicen lo siguiente: Porque, hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra visita a vosotros no fue en vano, pues aun habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño,
sino que, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien, fuimos afectuosos entre vosotros como la que cría con ternura a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros los que creísteis. Así como también sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como un padre a sus hijos, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creísteis. Ahora medite a continuación. ¿Qué aprende usted de estos versículos en cuanto a servir al Señor? Medite brevemente. Se le invita a reflexionar a continuación en sus oportunidades de servir a Dios y a sus hijos, y meditar en lo siguiente. ¿Qué encuentra usted en estos capítulos que le inspire a usted a mejorar en su servicio? Medite nuevamente. Basándose en lo que halló en los versículos pasados, usted podría hacerse preguntas inspiradas, como la siguiente. ¿Doy ejemplo de aquellas cosas que sé del Evangelio? Medite una última vez en este bloque de lectura. Un subtítulo: os multiplique y os haga abundar en amor. Esto es correspondiente a 1 de Tesalonicenses en el capítulo 3, los versículos del 7 al 13, y en el capítulo 4, los versículos del 1 al 12. Pablo se regocijaba en la fidelidad de los santos tesalonicenses, pero también quería que abundaran más y más en dicha fidelidad. Al leer los versículos incluidos en esta reseña, medite las formas en que puede abundar más y más espiritualmente. A continuación se leerá en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, los versículos del 7 al 13, que dicen lo siguiente. Por ello, hermanos, recibimos consuelo con respecto a vosotros en medio de nuestra necesidad y aflicción por causa de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran fervor, para que veamos vuestro rostro y para que completemos lo que falta a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo encaminen nuestro viaje a vosotros.
y el Señor os multiplique y os haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo es de nosotros para con vosotros, para que sean confirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Continuación se leerá en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 12, que dicen lo siguiente. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que fuisteis enseñados por nosotros de cómo os conviene andar y agradar a Dios, abundéis más y más. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos de parte del Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Porque no nos ha llamado Dios a impureza, sino a santificación. Así que, el que menosprecia esto, no menosprecia a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no es necesario que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros asuntos, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que andéis honradamente para con los extraños y no tengáis necesidad de nada. Observe que Pablo empleó palabras tales como la santificación. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de los escritos de Pablo sobre el significado de esa palabra? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede ayudarle a usted, el Salvador, a llegar a ser más santo y más santificado? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda buscar los términos santo y santificación en la guía para el estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Santo. Adjetivo. Santo es algo sagrado o de carácter divino, o puro moral y espiritualmente. Lo contrario a lo que es santo es lo común o lo profano. Santificación. Santificación es el proceso por el cual la persona se libra del pecado y se vuelve pura, limpia y santa mediante la expiación de Jesucristo. Un subtítulo. Si soy fiel y velo, estaré preparado para la segunda venida del Salvador. Esto es correspondiente a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos del 16 al 18. En el capítulo 5, los versículos del 1 al 10. Y en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, los versículos del 4 al 10. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, los primeros versículos del 1 al 10, Pablo empleó varias metáforas para enseñar acerca del tiempo en que Jesús regresaría a la tierra. A medida que estudie esas metáforas,
considere escribir las impresiones que reciba acerca de la segunda venida de Jesucristo en cada una de ellas. A continuación se leerá en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 10, que dicen lo siguiente. Pero acerca de los tiempos y de las estaciones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Medite a continuación. ¿Qué impresiones recibió usted acerca de la segunda venida de Jesucristo al verla como ladrón en la noche? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué impresiones recibe usted acerca de la segunda venida de Jesucristo al compararla con los dolores a una mujer encinta? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué otras metáforas encontró en estos versículos que puedan darle impresiones acerca de la segunda venida de Jesucristo? Medite brevemente. A continuación se leerá en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos del 16 al 18, que dicen lo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora leeremos en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, los versículos del 4 al 10, que dicen lo siguiente. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que serán castigados con eterna perdición, separados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,
cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en todos los que hayan creído, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para velar y prepararse para la venida del Salvador? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Prepararse para el regreso del Señor, por el elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los Dos Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019, el cual escucharemos a continuación. En 2 semanas celebraremos la Pascua de Resurrección. La resurrección confirma la divinidad de Jesucristo y la realidad de Dios el Padre. Nuestros pensamientos se dirigen al Salvador y reflexionamos en su vida incomparable y la virtud infinita de su gran sacrificio expiatorio. Espero que también pensemos en su regreso inminente cuando Él regirá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hace algún tiempo en Buenos Aires, Argentina, participé en una conferencia con líderes de una gran variedad de creencias religiosas. Su amor por el prójimo era innegable. Estaban determinados a aliviar el sufrimiento y ayudar a la gente a superar la opresión y la pobreza. Reflexioné en las numerosas iniciativas humanitarias de esta iglesia, entre otras los proyectos realizados en colaboración con varios grupos religiosos representados en esa conferencia. Sentí una profunda gratitud por la generosidad de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que hace posible tal servicio cristiano. En ese momento el Espíritu Santo me afirmó 2 cosas. Primero, la obra de ministrar para satisfacer las necesidades temporales es vital y debe continuar. La segunda fue inesperada, pero poderosa y clara. Fue esta. Más allá del servicio desinteresado, es de suprema importancia preparar al mundo para la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando Él venga, la opresión y la injusticia no solo disminuirán, sino cesarán. Y morará también el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el leoncillo y el cebón andarán juntos, y un niño los pastoreará. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. La pobreza y el sufrimiento no solo disminuirán, sino que desaparecerán. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Incluso el dolor y la angustia de la muerte serán erradicados. En ese día el niño no morirá sino hasta que sea viejo, y su vida será como la edad de un árbol. Y cuando muera, no dormirá, es decir, en la tierra, mas será transformado en un abrir y cerrar de ojos, y será arrebatado, y su reposo será glorioso. De modo que, sí, hagamos todo lo posible por aliviar el sufrimiento y la tristeza ahora, y dediquémonos más diligentemente a los preparativos necesarios para el día en que el dolor y la maldad terminen por completo, cuando Cristo reinará personalmente sobre la tierra, y la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Será un día de redención y de juicio. El obispo anglicano de Durham, el Dr. N.T. Wright, ha descrito acertadamente el significado de la expiación, la resurrección y el juicio de Cristo en cuanto a superar la injusticia y corregir todas las cosas. Él dijo: Dios ha fijado un día en el que hará que el mundo sea juzgado justamente por un hombre que Él ha designado, y de ello ha dado la certeza a todos al levantar a ese hombre de entre los muertos.
Los hechos sobre Jesús de Nazaret, y especialmente sobre su resurrección de entre los muertos, son la base de la certeza de que el mundo no es una casualidad, no es en definitiva un caos, de que cuando hacemos justicia en el presente no estamos desperdiciando nuestro tiempo y esfuerzo, tratando de afianzar un edificio que finalmente se derrumbará, o de arreglar un auto que en realidad dejará de funcionar. Cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ese fue el evento microcósmico en el que, en resumidas cuentas, el máximo acto macrocósmico de juicio estaba contenido, la semilla de la esperanza máxima. Dios declaró de la manera más poderosa que se puede imaginar que Jesús de Nazaret realmente era el Mesías. En la ironía más grande de la historia, Jesús mismo se sometió a un juicio cruel e injusto, llegando al lugar que simbolizaba y reunía todas las innumerables crueldades e injusticias de la historia, para soportar ese caos, esa oscuridad, esa crueldad, esa injusticia en Él mismo y para extinguir su poder. Mientras estuve en Buenos Aires en la conferencia que mencioné antes, el Espíritu me manifestó claramente que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene el poder y la comisión singulares de realizar los preparativos necesarios para la segunda venida del Señor. De hecho, fue restaurada para ese propósito. ¿Pueden encontrar en alguna otra parte un pueblo que acepte la era actual como la profetizada dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la que Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo? Si no encuentran aquí una comunidad decidida a lograr lo que se necesita a fin de que los vivos y los muertos se preparen para ese día, si no encuentran aquí una organización dispuesta a dedicar grandes cantidades de tiempo y de fondos para el recogimiento y la preparación de un pueblo del convenio que esté listo para recibir al Señor, no lo encontrarán en ninguna parte. ¿Qué podemos hacer para prepararnos ahora para ese día? Podemos prepararnos como pueblo. Podemos recoger al pueblo del convenio del Señor. Y podemos ayudar a redimir la promesa de salvación hecha a los padres, nuestros antepasados. Todo esto debe ocurrir de manera considerable antes de que el Señor regrese. Lo primero y crucial para el regreso del Señor es la presencia en la tierra de un pueblo preparado para recibirlo en su venida. Él ha declarado que aquellos que permanezcan sobre la tierra en ese día, desde el menor hasta el mayor, serán llenos del conocimiento del Señor, y verán ojo a ojo, y alzarán sus voces, y al unísono cantarán este nuevo cántico, diciendo: El Señor de nuevo ha traído a Sión. El Señor ha reunido en una todas las cosas. El Señor ha bajado a Sión desde lo alto, el Señor ha hecho subir a Sión desde abajo. En la antigüedad, Dios tomó la ciudad justa de Sión para sí mismo. En cambio, en los últimos días, una nueva Sión recibirá al Señor a su regreso. Sión es los puros de corazón, un pueblo que son uno en corazón y voluntad, que vive en rectitud, sin pobres entre ellos. El profeta José Smith dijo: nuestro objetivo principal debe ser la edificación de Sión. Edificamos Sión en nuestros hogares, barrios, ramas y estacas, mediante la unidad, la piedad y la caridad. Al igual que en tiempos antiguos, nos reunimos a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de nuestras almas, y para participar del pan y del agua en memoria del Señor Jesús. Tal como explicó el presidente Russell M. Nelson en la Conferencia General de octubre pasado, el objetivo de siempre de la Iglesia es ayudar a todos los miembros a que aumenten su fe en nuestro Señor Jesucristo y en su expiación, ayudarles a hacer y guardar sus convenios con Dios, y a fortalecer y sellar a sus familias. Por ello, él hace hincapié en la importancia de los convenios del templo, santificar el día de reposo,
y deleitarnos a diario en el Evangelio, centrado en el hogar y apoyado por cursos de estudio integrados en la Iglesia. Queremos saber acerca del Señor y queremos conocer al Señor. Un esfuerzo fundamental de la edificación de Sion es el recogimiento del pueblo del convenio del Señor. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus. Todos los que se arrepientan, crean en Cristo y se bautizan son su pueblo del convenio. El Señor mismo profetizó que antes de su regreso sería predicado el Evangelio en todo el mundo para recobrar a los de su pueblo que son de la casa de Israel, y entonces vendrá el fin. La profecía de Jeremías se está cumpliendo. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. El presidente Nelson ha hecho hincapié reiteradamente en que el recogimiento de Israel es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad, y si eligen hacerlo pueden formar gran parte de él. Los santos de los últimos días siempre han sido un pueblo misionero. Cientos de miles han respondido a llamamientos misionales desde el comienzo de la restauración. Decenas de miles sirven actualmente. Y como acaba de enseñar el elder Quentin L. Cook, todos podemos participar de maneras simples y naturales con amor, invitando a otras personas a unirse a nosotros en la iglesia, a visitarnos en nuestros hogares, a formar parte de nuestro círculo. La publicación del Libro de Mormón fue la señal de que el recogimiento había comenzado. El Libro de Mormón es el instrumento de recogimiento y conversión. También es vital en la preparación para la segunda venida el gran esfuerzo redentor en beneficio de nuestros antepasados. El Señor prometió enviar a Elías, el profeta, antes de la segunda venida, el día de Jehová grande y terrible, para revelar el sacerdocio y plantar en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres. Elías sí vino, tal como se prometió. La fecha fue el 3 de abril de 1836. El lugar fue el templo de Kirtland, Ohio. En ese lugar y en ese momento, Él verdaderamente confirió el sacerdocio prometido, las llaves para la redención de los muertos y la unión de esposos, esposas y familias en todas las generaciones del tiempo y durante toda la eternidad. Sin eso, el propósito de la creación se frustraría, y en ese sentido la tierra sería herida con maldición o sería totalmente asolada. En el devocional de jóvenes que precedió la dedicación del templo de Roma, Italia, los cientos de hombres y mujeres jóvenes que asistieron mostraron al presidente Nelson las tarjetas que habían preparado con los nombres de sus antepasados. Estaban listos para entrar en el templo tan pronto como se abriera para realizar bautismos vicarios por aquellos antepasados. Fue un momento sumamente grato, pero solo un ejemplo del esfuerzo acelerado por restablecer Sion para las generaciones que nos precedieron. Mientras nos esforzamos por ser diligentes en la edificación de Sion, lo que incluye nuestra parte en el recogimiento de los elegidos del Señor y la redención de los muertos, debemos hacer una pausa para recordar que es la obra del Señor y que Él la está realizando. Él es el Señor de la viña, nosotros somos sus siervos. Él nos pide que trabajemos en la viña con nuestra fuerza esta última vez, y Él trabaja con nosotros. Probablemente sería más exacto decir que Él nos permite trabajar con Él. Como dijo Pablo, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Es Él quien está apresurando su obra en su tiempo.
Por medio de nuestros esfuerzos ciertamente imperfectos, nuestros pequeños medios, el Señor lleva a cabo grandes cosas. Esta grande y última dispensación está creciendo constantemente hacia su punto culminante, cuando Sión en la tierra se unirá con la Sión de lo alto al tiempo del glorioso regreso del Salvador. De modo que en esta Pascua de Resurrección celebremos verdaderamente la resurrección de Jesucristo y todo lo que ésta presagia. El regreso del Salvador cumplirá todo lo que su resurrección ha prometido a la humanidad. Es la garantía definitiva de que todo se arreglará. Ocupémonos de edificar Sión para apresurar ese día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo, se profetizó que antes de la segunda venida habría una apostasía o un distanciamiento de la verdad. Esto es correspondiente a 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el cual se leerá a continuación. Pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro recogimiento con Él, que no cambiéis fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide que a su debido tiempo sea manifestado, porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. Y entonces se manifestará aquel inicuo, al que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según la obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, Dios les envía un poderoso engaño para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad, para lo cual os llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, permaneced firmes y retened las enseñanzas que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre, quien nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza mediante la gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En medio de las crecientes persecuciones, muchos santos de Tesalónica creían que la segunda venida del Salvador debía estar cerca. Pablo sabía que antes de que Jesús volviera a la tierra, habría una apostasía, es decir, una rebelión o un distanciamiento de la verdad. Puede profundizar su entendimiento sobre la gran apostasía, así como su gratitud por la restauración, meditando sobre algunos de los siguientes pasajes que se leerán a continuación. A continuación se leerá una serie de pasajes de las Escrituras que predijeron acerca de la apostasía.
continuación se leerá en Isaías, en el capítulo 24, el versículo 5, donde se menciona: Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, cambiaron la ordenanza, quebrantaron el convenio sempiterno. Ahora leeremos en el libro de Amós, en el capítulo 8, los versículos del 11 al 12, que dice lo siguiente: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Ahora leeremos en el libro de Mateo, en el capítulo 24, los versículos del 4 al 14, que dicen lo siguiente: Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas son sólo el principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahora leeremos en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, los versículos del 3 al 4, que dicen lo siguiente: Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. A continuación se leerá una serie de pasajes de las Escrituras que muestran que la apostasía ya comenzaba en tiempos de Pablo. A continuación se leerá en Hechos, capítulo 20, los versículos del 28 al 30, que dice lo siguiente: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar a los discípulos tras sí. Ahora leeremos en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, los versículos del 6 al 7, que dice lo siguiente: Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora leeremos en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, los versículos del 5 al 7, que dicen lo siguiente: Pues el fin del mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, y de una buena conciencia, y de una fe no fingida, de lo cual, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan
ni lo que afirman. A continuación leeremos algunas observaciones en cuanto a la gran apostasía por parte de los reformadores cristianos. Martín Lutero dijo lo siguiente: no he procurado hacer nada más que reformar la Iglesia de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Digo simplemente que el cristianismo ha dejado de existir entre aquellos que debían haberlo preservado. Roger Williams dijo lo siguiente: la apostasía ha corrompido todo a tal punto que no puede haber ninguna recuperación de esa apostasía hasta que Cristo envíe nuevos apóstoles a plantar iglesias otra vez. Bien se recomienda leer en 2 Nefi el capítulo 28, el cual se leerá a continuación. Y ahora bien, hermanos míos, he aquí que os he hablado según el Espíritu me ha constreñido. Por tanto, sé que ciertamente se han de verificar. Y las cosas que se escribirán procedentes del libro serán de gran valor para los hijos de los hombres, y particularmente para nuestra posteridad, que es un resto de la casa de Israel. Porque sucederá en aquel día que las iglesias que se hayan establecido, mas no para el Señor, dirán la una a la otra: he aquí que yo soy la del Señor. Y dirán las demás: yo soy la del Señor. Y así hablarán todos los que hayan establecido iglesias, mas no para el Señor. Y contenderán una con otra, y sus sacerdotes disputarán entre sí, y enseñarán con su conocimiento, y negarán al Espíritu Santo, el cual inspira a hablar. Y niegan el poder de Dios, el Santo de Israel, y dicen al pueblo: escuchadnos y oíd nuestro precepto. Pues he aquí, hoy no hay Dios, porque el Señor y Redentor ha acabado su obra y ha dado su poder a los hombres. He aquí, escuchad mi precepto. Si dijeren que hay un milagro hecho por la mano del Señor, no lo creáis, pues hoy ya no es un Dios de milagros, ya ha terminado su obra. Sí, y habrá muchos que dirán: comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos y nos irá bien. Y también habrá muchos que dirán: comed, bebed y divertíos. No obstante, temed a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecados. Sí, mentido un poco, aprovechaos de alguno por causa de sus palabras. Tended trampa a vuestro prójimo. En esto no hay mal. Y haced todas estas cosas porque mañana moriremos. Y si es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes, y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Sí, y habrá muchos que de esta manera enseñarán falsas, vanas e insensatas doctrinas, y se engreirán en sus corazones, y tratarán afanosamente de ocultar sus designios del Señor, y sus obras se harán en las tinieblas. Y la sangre de los santos clamará desde el suelo contra ellos. Sí, todos se han salido de la senda, se han corrompido, a causa del orgullo, y a causa de falsos maestros y falsa doctrina. Sus iglesias se han corrompido, y se ensalzan, se han infatuado a causa de su orgullo. Roban a los pobres por motivo de sus bellos santuarios. Roban a los pobres por razón de sus ricas vestiduras, y persiguen a los mansos y a los pobres de corazón, porque se han engreído con su orgullo. Llevan erguida la cerviz y enhiesta la cabeza, sí, y por motivo del orgullo, de la iniquidad y abominaciones y fornicaciones, todos se han extraviado, salvo unos pocos que son los humildes discípulos de Cristo. Sin embargo,
Son guiados de tal manera que a menudo yerran, porque son enseñados por los preceptos de los hombres. Oh, los sabios, los instruidos y los ricos que se inflan con el orgullo de sus corazones, y todos aquellos que predican falsas doctrinas, y todos aquellos que cometen fornicaciones y pervierten la vía correcta del Señor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de ellos!, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque serán arrojados al infierno. ¡Ay de aquellos que repudian al justo por una pequeñez, y vilipendian lo que es bueno, y dicen que no vale nada, porque llegará el día en que el Señor Dios visitará súbitamente a los habitantes de la tierra, y el día en que hayan llegado al colmo, sus iniquidades perecerán. Mas he aquí, si los habitantes de la tierra se arrepienten de sus iniquidades y abominaciones, no serán destruidos, dice el Señor de los ejércitos. Mas he aquí, esa grande y abominable iglesia, la ramera de toda la tierra, tendrá que desplomarse, y grande será su caída. Porque el reino del diablo ha de estremecerse, y los que a él pertenezcan deben ser provocados a arrepentirse, o el diablo los prenderá con sus sempiternas cadenas, y serán movidos a cólera y perecerán. Porque aquí, en aquel día, él enfurecerá los corazones de los hijos de los hombres, y los agitará a la ira contra lo que es bueno, y a otros los pacificará, y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán: todo va bien en Sión. Sí, Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña a sus almas y los conduce astutamente al infierno. Y he aquí, a otros los lisonjea y les cuenta que no hay infierno, y les dice: yo no soy el diablo, porque no lo hay. Y así les susurra al oído hasta que los prende con sus terribles cadenas, de las cuales no hay liberación. Sí, son atrapados por la muerte y el infierno, y la muerte, el infierno y el diablo, y todos los que hayan caído en su poder deben presentarse ante el trono de Dios y ser juzgados según sus obras, de donde tendrán que ir al lugar preparado para ellos, sí, un lago de fuego y azufre, que es tormento sin fin. Por tanto, ay del reposado en Sión, ay de aquel que exclama: todo está bien. Sí, ay de aquel que escucha los preceptos de los hombres y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Sí, ay de aquel que dice: hemos recibido y no necesitamos más. Y por fin, ay de todos aquellos que tiemblan y están enojados a causa de la verdad de Dios. Pues he aquí, aquel que está edificado sobre la roca la recibe con gozo, y el que está fundado sobre un cimiento arenoso tiembla por miedo de caer. Ay del que diga: hemos recibido la palabra de Dios y no necesitamos más de la palabra de Dios, porque ya tenemos suficiente. Pues he aquí, así dice el Señor Dios: daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba le daré más. Y a los que digan: tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieren. Maldito es aquel que pone su confianza en el hombre, o hace de la carne su brazo, o escucha los preceptos de los hombres, salvo cuando sus preceptos sean dados por el poder del Espíritu Santo. Ay de los gentiles, dice el Señor Dios de los ejércitos, porque no obstante que les extenderé mi brazo de día en día, me negarán. Sin embargo, si se arrepienten y vienen a mí, seré misericordioso con ellos,
porque mi brazo está extendido todo el día, dice el Señor Dios de los ejércitos. También se recomienda estudiar el tema apostasía, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Apostasía. Reseña. Cuando las personas o unos grupos de personas se alejan de los principios del Evangelio, se hallan en un estado de apostasía. Un ejemplo es la gran apostasía que ocurrió después de que el Salvador estableciera su iglesia. Después de la muerte del Salvador y de sus apóstoles, los hombres corrompieron los principios del Evangelio e hicieron cambios no autorizados en la organización de la iglesia y en las ordenanzas del sacerdocio. Debido a esa apostasía tan generalizada, el Señor retiró de la tierra la autoridad del sacerdocio. Dicha apostasía duró hasta que nuestro Padre Celestial y su Hijo amado, Jesucristo, se aparecieron a José Smith en 1820 y dieron inicio a la restauración de la plenitud del Evangelio. Los santos de los últimos días creen que por medio del sacerdocio que le fue conferido a José Smith por el ministerio de ángeles, la autoridad para obrar en el nombre de Dios fue traída de nuevo a la tierra. Se trata de un cristianismo restaurado, no reformado. La creencia en un cristianismo restaurado permite explicar por qué la mayoría de los santos de los últimos días, desde 1830 hasta el presente, son conversos provenientes de otras denominaciones cristianas. Ninguno de ellos creía estar abandonando el redil cristiano, sino que simplemente están agradecidos por aprender acerca de la iglesia restaurada de Jesucristo y llegar a ser parte de ella, pues creen que ofrece una iglesia cristiana más completa y plena, tanto en lo espiritual como en lo que respecta a la organización y la doctrina. Durante la gran apostasía, las personas no contaban con la orientación divina de los profetas vivientes. Se establecieron muchas iglesias, pero éstas no tenían el poder del sacerdocio para llevar a la gente al verdadero conocimiento de Dios el Padre y de Jesucristo. Partes de las Santas Escrituras se corrompieron o se perdieron, y nadie tenía la autoridad para conferir el don del Espíritu Santo, ni efectuar otras ordenanzas del sacerdocio. Ahora vivimos en una época en que se ha restaurado el Evangelio de Jesucristo, pero a diferencia de la iglesia de la antigüedad, la apostasía general no volverá a imponerse sobre la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En las Escrituras se enseña que la iglesia nunca volverá a ser destruida. Aunque no volverá a haber otra apostasía general de la verdad, debemos cuidarnos de la apostasía personal al observar los convenios, obedecer los mandamientos, seguir a los líderes de la iglesia, participar de la Santa Cena y fortalecer constantemente nuestro testimonio mediante el estudio de las Escrituras, la oración y el servicio diarios. Anote sus impresiones a continuación. Con esto concluye Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 43. Primera y Segunda de Tesalonicenses. Lección asignada del 16 al 22 de octubre de 2023. Titulado Completemos lo que falta a vuestra fe.